Bueno, decía Unamuno en aquel famoso artículo, y voy a hacer referencia, voy a hacer una cita que hace siempre nuestro buen amigo Joan, ¿no? Arqueólogo municipal de Barcelona, de Tarragona, perdón, que, que el elemento identitario, decía Unamuno en aquel artículo, se identificaba con tres conceptos: el país, el paisaje y el paisanaje, ¿no? Bueno, valga la cita para un poco referirnos a una cuestión a la que yo hago siempre referencia y con la que ya he hablado con vosotros ahora en estos intermedios, que tiene más que ver, aquí estáis unos cuantos representantes de paisajes culturales, patrimonio de la humanidad, declaración que hace la UNESCO, con todos sus conceptos vertidos en las diferentes en fin, documentos que ha ido produciendo UNESCO. A mí me interesa más, y yo creo que es muy acertado el planteamiento de estos encuentros, la humanidad del patrimonio que el patrimonio de la humanidad, cosa que yo siempre reivindico, ¿no? Hoy vamos a hablar, yo creo, más de la humanidad del patrimonio, pero también desde puntos de vista diversos. Tenemos hoy en la mesa tres representantes de tres instituciones, dos universidades y una fundación, que llevan tiempo trabajando, bueno, 2 años vosotros, pero aunque tú personalmente, Xavier, llevas más tiempo, lógicamente, en estos temas relacionados con el paisaje. Claro que han hecho mucho trabajo relativo a la participación. El simple hecho de que las propias instituciones estén trabajando en el tema del paisaje en Galicia ya implica también esta participación de las instituciones, que al fin y al cabo son las personas organizadas, las instituciones, pero además ellos también llevan muchos trabajos adelante. Hemos hablado ya antes de esto, no creáis que nos acabamos de conocer. Trabajos en los que se implican a las comunidades locales y en las que hay procesos de participación, yo creo que de gran interés. Bueno, tenemos hoy aquí, por orden alfabético, a Cristina García Fontán, que es doctora arquitecta, es profesora en el área de urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña, donde yo también he estudiado, y coordinadora del grado de paisaje. Yo creo que entre sus ámbitos de interés está el paisaje como soporte. Esto lo he bajado de la presentación tuya como profesora en la web de la UDC, no me digas ahora que no es esto. El paisaje como soporte, los procesos de regeneración urbana y el hábitat sostenible, el análisis territorial, los sistemas de información geográfica, los equipamientos públicos, cartografías y algunas cosas más de las que nos hablará ella, porque acto seguido les pediré que hagan una pequeña presentación suya y también de la institución para la que trabajan, ¿no? En segundo lugar, tenemos a Manuel Rodríguez, que es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Ha sido desde hace tiempo colaborador muy cercano, ni más ni menos que David Chipperfield, uno de nuestros premios Pritzker, que yo consideraría ya hoy casi como un ciudadano gallego, a David, por el trabajo de grandísima generosidad que está realizando, promoviendo la Fundación RIA, y que Manuel dirige con acierto, ¿no? La Fundación RIA lleva realizando propuestas ecosociales para mejorar la vida de las comunidades locales. Él nos explicará ahora mejor, es una agencia independiente sin ánimo de lucro, también bajado de vuestra web, para no meter la pata. Es una agencia independiente sin ánimo de lucro, un think tank, dicen ellos, que contribuye al análisis, la reflexión y la planificación territorial estratégica con el objetivo de preservar sus valores naturales y culturales y promover la calidad de vida. Bueno, son muchas cosas, ya iremos hablando de ellas. Por último, Xavier Simón, aunque ha sido presentado perfectamente, que es doctor economista y profesor titular de Economía Aplicada, Economía Ecológica por la Universidad de Vigo, secretario del CISPAC, como ya hemos dicho. También en la referencia tuya de la web de la Universidad de Vigo dice que as súas liñas de investigación sitúanse no campo da economía ecolóxica, bueno, perdón, lo veo en castellano, de la economía ecológica, y en la actualidad desenvuelve 2 líneas de investigación. No sé si está actualizado, pero ahora me corriges, Javier. La transición energética y el medio rural, el análisis del sistema alimentario para la sustentabilidad. Fijaros cuántas dimensiones tiene el paisaje, incluso el ámbito del paisaje productivo y los aspectos productivos del paisaje, que en Galicia son un elemento fundamental para la consecución de la soberanía alimentaria. Bueno, muchos temas que no necesariamente están reflejados en las directivas UNESCO, ¿no? Porque yo creo que la visión de UNESCO es una visión bastante, digamos, conservadora, que va 20 años por después detrás de la realidad, lo hablábamos antes, y que tiene una concepción excesivamente monumentalista. Pero aquí yo creo que ellos tres van a aportar unas visiones complementarias, transversales, y que desde mi punto de vista son
igualmente importantes y casi diría necesarias, ¿no? A mí me gustaría empezar, según también lo pactado con ellos en reuniones previas, porque hicierais un poquito vosotros, lo mismo que ha hecho Xavier óptimamente, una presentación del trabajo vuestro, primero desde el grado de paisaje en la escuela y después desde la Fundación RIA, para que conozcan vuestro trabajo y también tengan los compañeros que gestionan los bienes patrimonio de la humanidad un poco una visión, yo creo que complementaria al trabajo que ellos desarrollan desde sus propios bienes declarados. Sí, por favor. Alfabético. No sé si esto está encendido. Sí, vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Sí. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a estar aquí y compartir mesa con estos compañeros tan interesantes, ¿no? Que yo creo que luego, y que además todos acabamos colaborando siempre en un montón de cosas. Luego os preguntaré. Pero bueno, luego colaboramos, ¿no? Sí. Pero bueno, digamos que ligándome a lo estrictamente como más personal y académico, bueno, una de las cosas más importantes, como decía José, es el tema de coordinar el grado de paisaje, ¿no? Que es un grado nuevo en Galicia, nuevo en España, solo hay en Galicia, en Madrid y en Barcelona. Y esto también es una oportunidad para aproximarse al tema del paisaje de una forma distinta, de una forma mucho más precisa también como disciplina, y también bueno, mirando o teniendo toda la experiencia de un montón de países europeos que nos ilustran en qué es esto de la docencia, el paisajismo, el paisaje o la arquitectura del paisaje, dependiendo del país, ¿no? Uno de los condicionantes importantes que también pone la ECLAS, ¿no? Que es digamos, lo que aúna un poco todos los estudios de paisaje, es que hay que tener una asignatura específica sobre paisajes culturales. Y eso está, digamos, que dentro del plan de estudios, específicamente la asignatura de paisaje cultural. Un poco por enmarcar esto, así, de forma muy general, ¿no? Luego, eso implica también que hay una mirada profunda y exclusiva sobre este tipo de paisajes que también se da en el resto de materias de proyecto. Y esto hace que los alumnos, cuando llegan al trabajo final de grado, que están llegando ahora, los primeros que han empezado la carrera, están ahora en trabajo final de grado, que implica una producción, ¿no? De una investigación y un proyecto sobre un paisaje. Casi todos están utilizando el paisaje cultural como herramienta para proponer, para valorizar y para trabajar sobre el paisaje desde el punto de vista personal, combinándolo con otras cuestiones, la cuestión energética, la cuestión ambiental, etcétera, ¿no? Pero casi todos llevan a cabo unos proyectos de valorización de paisajes culturales. Por poner así, no sé si pongo ahora algún ejemplo. Por favor, sí. Bueno, pues por ejemplo, una alumna ha trabajado con el río Eume como estructura territorial, pero obviamente el río Eume en nuestro territorio es uno de los más industrializados. Bueno, tú lo conoces bien, es tu tierra, pero es uno de los más industrializados, pero que tiene un patrimonio industrial que se superpone en cientos de años, ¿no? Con explotación y con, digamos, un aprovechamiento de la fuerza del agua combinado con el paisaje que lo acompaña, y bueno, pues eso ha sido una alumna que ha hecho un trabajo precioso, llegando hasta el núcleo de Aspontes con todo lo que supone la transformación de la descarbonización, ¿no? Que al final estamos como en temas muy de actualidad también, de cambio climático, de transición energética, etcétera. Entonces todo se cruza y todo pasa por el paisaje y la valorización de esos paisajes como paisajes culturales, ¿no? Otro alumno que acaba de, solo voy a comentar así un par de ellos, ¿no? Otro alumno en otro orden de dimensión, pero estaba trabajando sobre el paisaje megalítico, ¿no? El paisaje de petróglifos de una zona de Oza-Cesuras, ¿no? Muy cerca de aquí de Coruña. Bueno, pues montó una cosa muy interesante con la población, que eso también es algo que tiene mucho que ver con esa nueva docencia, ¿no? Que es, bueno, como él no podía hacer los levantamientos de todo, se inventó una cosa que eran las brigadas paisajísticas. Y montó unas brigadas paisajísticas que era reunir a los vecinos con unas cartografías y con todo esto, y descubrieron 7 petróglifos que no estaban registrados, que no estaban recogidos en ningún sitio, la relación de muchas cosas, como patrimonio inmaterial también, de leyendas que no estaban recogidos en ningún sitio, itinerarios, caminos, el uso, ¿no? de toda una estructura de monte, ¿no? Que no tenía ese valor porque no estaba puesto en ningún sitio, y de repente él consiguió que con esta gente del lugar y gente de fuera que venían y se hacían estas rutas y hacían las identificaciones en el medio de plantaciones forestales, ¿no?
Entonces, bueno, por poner así como dos ejemplos gráficos muy claros, ¿no?, del potencial que tiene el estudio específico y la realización de un grado en paisaje, ¿no? Entonces, bueno, y luego también hemos hecho otras muchas cosas de investigación porque llevamos una trayectoria también en el área de urbanismo y yo coordino ahora el grupo de investigación Persona-Ambiente, que es un grupo interdisciplinar también, con gente de sociología, de psicología, de económicas, ¿no?, que aborda investigación en paisaje, no específicamente en paisaje, pero en temas de transición energética, etcétera, y obviamente implícito el paisaje en todas ellas, ¿no? Entonces, bueno, por dar así una pincelada más o menos rápida. Noel, cuéntanos un poco lo que es la Fundación RIA, el trabajo que hacéis desde 2007, ¿no? Que es 2017, que es efectivamente. Comenzaste. Sí, pues bueno, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad también de presentar a la Fundación RIA aquí. Bueno, antes de presentarme, veis aquí un bucle de imágenes, son algunas imágenes que bueno, hemos acordado que compartíamos con la mesa para ilustrar para los que no sois de aquí. Son imágenes de paisajes, algunos más idílicos, otros mucho más transformados, otros, bueno, ya lo veis. Con algunas de las actividades que realizamos, sean con la gente del lugar, pero sobre todo vemos paisajes que son complejos, que hay muchas cosas pasando al mismo tiempo, que la gente siempre está, el paisaje de Galicia casi nunca lo ves solamente como entorno natural, sino que siempre es un paisaje construido y vivido. Bueno, yo soy arquitecto, me he formado en Barcelona y también una estancia en Suecia. Antes de entrar he hecho diferentes trabajos antes de acabar la carrera, pero ya con mi proyecto final de carrera tuve la oportunidad de entrar en contacto con David Chipperfield, un poco alineación de planetas más que otra cosa. Pero digamos que toda mi trayectoria profesional de la Fundación RIA, tengo que hablar de David Chipperfield y de la Fundación RIA y la relación de todo para explicar un poco lo que somos y cómo hemos crecido también y cómo nos hemos ido construyendo a lo largo de estos últimos casi 8 años, ¿no? 7 años y algo. David Chipperfield, bueno, para quien no lo conozca, arquitecto de renombre internacional, ha sido nombrado premio Pritzker este mismo año. Aterriza, digamos, en Galicia hace unos 30 años, invitado por otro arquitecto, premio nacional, Manolo Gallego, a pasar unas vacaciones y a lo largo de esa estancia simplemente queda fascinado, pues, entorno natural, un poco las tradiciones, entorno cultural, el sentido de comunidad que existe, un poco la autenticidad, como podríamos decir, del lugar, ¿no? Pero al mismo tiempo también esa fascinación pues, por los alimentos, las actividades productivas que él llega a la Ría de Arousa, al pueblecito pesquero de Corrubedo, enfrente del Atlántico, y todo lo que ve alrededor pues, es una relación muy intensa y muy conectada entre las personas y el paisaje natural, a través de las actividades económicas que explotan esos recursos naturales de una manera muy equilibrada, ¿no? Una especie de simbiosis que creo que es lo que ha ido caracterizando el paisaje de Galicia, el territorio de Galicia y probablemente de Europa durante siglos, ¿no? Esa relación en que cada metro cuadrado, como dice Lourenço Fernández Prieto del CISPAC, del grupo Istagra con quien colaboramos, cada metro cuadrado de territorio de Europa ha sido transformado por las personas. Por tanto, no es un territorio virgen, no es un bosque primario, es una relación simbiótica entre las personas y la naturaleza. Un poco dentro de esa relación de David Chipperfield con el lugar, lo que le iba preocupando a lo largo de estos 30 años era el desarrollo incontrolado, la degradación de entornos naturales, el crecimiento poco planificado, la pérdida de patrimonio por el camino, la distorsión de todo ese paisaje que a él le había enamorado, incluso hasta la falta de relevo generacional en aquellas actividades que determinaban tanto ese paisaje, sea agricultura, pesca, forestal, ganaderías, etcétera, ¿no? Y cómo esos padres que trabajaban ahí nunca animaban a sus hijos a seguir en aquellas actividades, cuando él tenía una experiencia internacional de Japón, de Suiza, de otros lugares en los que aquello ocurría, ¿no? Entonces, en 2016, él ya llevaba dándole vueltas a ver cómo podía contribuir dentro de su capacidad, como bueno, la capacidad que tenía con sus oficinas, con su renombre y tal, de contribuir a ese lugar que le había dado tanto durante ya 25 años, ¿no? En aquel momento. Y quería iniciar algo. Entonces ahí fue donde, poco de manera casual, conectamos e iniciamos
digamos, conjuntamente, desde una hoja en blanco, qué era esto. Entonces fue primeramente dentro del despacho de Vichy Perfil Architects, y a partir de ahí fuimos asentando, primero hicimos un workshop de estudiantes en la Ría de Arousa con 10 estudiantes de Barcelona y Coruña, a partir de ahí, estudiando un poco todo lo que era el paisaje de la ría, su complejidad, sus diferencias y sus capas, digamos, de complejidad que tenía, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, tuvimos un momento de reflexión, ahí implicamos a muchas autoridades y muchos agentes locales, ¿no? Y después, en 2017, se vuelve a crear otro equipo y ya con esa investigación, pues entendemos que la herramienta con la que podíamos desarrollar nuestros estudios, hacer nuestras propuestas, relacionarnos con los diferentes agentes, sean académicos, institucionales, sociales y demás, era la fundación como herramienta, no como fin último, sino como una herramienta para poder llevar a cabo estas cuestiones. La Fundación RIA, bueno, las más o menos he explicado desde esa frase literal de nuestra página web, pero principalmente centra su trabajo en intentar promover procesos pues, un poco más coherentes, que tengan más en cuenta la complejidad del lugar, no tan sectorizados, sino implicar a más factores en la toma de decisiones o facilitar ese tipo de toma de decisiones. Por lo tanto, estructuramos nuestra actividad en 3 ejes. Uno tiene que ver con la identidad local y la planificación urbana. Esto tiene que ver con, allí vemos entornos de centros históricos degradados, espacio público invadido por el coche, un poco cómo podemos hacer esas propuestas de regeneración urbana, de entender la calidad de ese lugar como un factor determinante para la calidad de vida, este tipo de cosas, y que también es parte de la identidad de esas poblaciones, ¿no? En este tenemos varios proyectos que después podríamos hablar de alguno de ellos. Y después tenemos otra segunda línea, que es la cultura arquitectónica y la del diseño. Estos son un poco los procesos de análisis, diagnosis, planificación que nos pueden llevar a plantear una buena pregunta ante un proceso de contratación o a un concurso de arquitectura, ¿no? Siempre vemos muchas veces a lo mejor proyectos que no se asientan muy bien en ningún argumentario sólido y casi hay más prisa porque aparezcan las excavadoras en el lugar que por hacer todo ese proceso previo de integrar, de entender y de responder bien a las cuestiones que se plantean. Y por tanto nosotros trabajamos en todo ese periodo previo al concurso de arquitectura, digamos así un poco en términos genéricos. Y por otro lado, pues la gestión sostenible del territorio, que en esa trabajamos más con las comunidades locales, muchas comunidades de montes gestionados en mancomun por comunidades locales que ocupan el 25% del territorio de Galicia. Una cuarta parte del territorio de Galicia está gestionado por comunidades. Solamente por el hecho de ser vecino de ese lugar tienes derecho digamos, al usufructo del lugar, y además como de modo asambleario se gestionan sus actividades. Pues nosotros trabajamos con actividades de un lugar que además esa proporción crece hasta el 36% y trabajamos con ellos pues, en ese tipo de plan de trabajos. Y a partir de aquí, pues algunos proyectos que son muy transversales, como uno que trabajamos con la Consellería de Medio Rural, que se llama Aldeas Modelo, que trata de atacar el tema del abandono de la tierra, de la despoblación, para intentar fijar proyectos piloto que enseñen o que exploren vías de promover esta reactivación. Perfecto, muchísimas gracias. Al profesor Simón, yo le preguntaría ahora una cosa que quedó, yo creo, un poco en el tintero en tu exposición del CISPAC, no solo en tu condición de secretario y parte del CISPAC, sino también en tu condición de investigador y docente. Tiene que ver con la conexión entre la universidad y que las universidades aspiráis a que el trabajo de investigación tenga reflejo en la modificación de la realidad del país, ¿no? De Galicia, en este caso, que es el ámbito vuestro. A mí me gustaría preguntarte si efectivamente esta es una de las pagos, que yo conozco, estaba antes que he tenido que, sabía que tú eres uno de los fundadores, que consultar el trabajo vuestro del Observatorio Eólico de Galicia, que me parece espléndido para reflejar una realidad. Está, creo que alterando muchos paisajes
con valor cultural, porque no hace falta que un paisaje esté declarado Patrimonio de la Humanidad para que tenga valor cultural, eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces te quería hacer una pregunta en relación a este tema de la utilidad o la instrumentalidad de vuestras investigaciones cara a hacer planeamiento estratégico a nivel territorial, que en Galicia, desde mi punto de vista, está ausente, porque, en mi opinión personal, hay una voluntad explícita o implícita de los, digamos, de los responsables políticos de favorecer procesos de obsolescencia programada del territorio. Muy bien, es una pregunta bien interesante y de difícil respuesta, sobre todo si tengo que responder desde una perspectiva más colectiva e institucional, ¿no? Es difícil porque me cuesta colocarme en ese nivel. Si hablase desde mi punto de vista personal y desde mi trayectoria de como 3 décadas más o menos de trabajo en la universidad, hemos estado yo y mi grupo de investigación, que es un grupo pequeñito, hemos estado muy metidos en la dinámica social, en la dinámica territorial y en el trabajo de campo. Sobre todo en el medio rural. Hemos sido capaces de generar algunas dinámicas transformadoras del medio rural, que no ha impactado a nivel macroeconómico. No hemos encontrado ninguna solución global para los problemas estructurales que han comentado mis compañeros, sin duda, pero hemos sido capaces de impactar a nivel local, a nivel comunitario, a nivel de una parroquia, a nivel de un pequeño subsector en una localidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hemos sido más divulgadores y hemos estado más cercanos a la transferencia que a la investigación básica. No quiere decir esto que la investigación básica no sea útil para la sociedad. No trato de decir esto, ¿no? Pero en general los investigadores y las investigadoras hemos estado, en términos medios creo que se puede decir esto, hemos estado bastante alejados de los problemas sociales que nos rodean, ¿no? Hay magníficas y reseñables excepciones, pero también hay investigadores e investigadoras muy centrados exclusivamente en producir papers y en ir a congresos, que sin duda es una actividad loable, necesaria e imprescindible, pero que no tiene ese impacto del que tú has observado, ¿no? Yo quiero decir que el CISPAC aspira a ser sobre todo un actor activo en ese ámbito, aprovechando el nivel de conocimiento que hemos adquirido a lo largo de las últimas décadas, que han adquirido los distintos investigadores, y tratar de ser útiles al territorio y a la sociedad que nos ha dado de comer durante tanto tiempo. Somos 3 universidades públicas en un centro público, en un sistema universitario público que se ha financiado y se financia en la actualidad fundamentalmente a partir de los impuestos de los y las ciudadanas, ¿no? Por lo tanto, nuestro deber debería ser contribuir a intentar corregir esos problemas, y son muchos y cada vez más graves y cada vez más estructurales y cada vez más extendidos a todas las capas de la sociedad. Y no solo problemas económicos, sino problemas psicológicos, problemas, digamos, del ser humano como persona social, ¿no? Asistimos a verdaderas crisis humanas y con importantes asimetrías sociales dentro de nuestros propios países, pero también desde una perspectiva global. Por lo tanto, yo creo que es un reto que debemos tratar de vencer, ¿no? De buscar estrategias para superarlo, el ser útiles a la sociedad. Bueno, es que yo observo que efectivamente vuestro trabajo, con la salvedad, yo creo, de la Fundación RIA, permea poco hacia los organismos que tienen no solo la Dirección General de Patrimonio, sino también la Dirección General de Urbanismo, en el caso del gobierno del territorio, del que forman parte paisajes diversos de Galicia, permea poco, bastante menos de lo que debiera desde mi punto de vista. Creo que hay un saber hacer y un potencial grande en vuestros trabajos y sin embargo, creo que sería bueno que
obviamente fuerais más escuchados, ¿no? Porque se trata de modificar una realidad en Galicia que, desde el punto de vista de los paisajes, está bastante abandonada y una desregulación grande desde el punto de vista mío en la ordenación territorial, y yo creo que ese es un déficit. Vosotros, evidentemente, podéis ayudar a paliar. Yo os preguntaría ahora, bueno, sé que la Fundación RIA colaboráis directamente con las administraciones y hay colaboraciones enriquecedoras y útiles, ¿no? Esto es lo que a mí me parece interesante de vuestro trabajo, y creo que también Cristina tiene interesantes colaboraciones con la administración. Bueno, la directora general de urbanismo es compañera nuestra de estudios y compañera arquitecta, ¿no? Y hay, yo creo que, diálogo con ella y se habla, ¿no? Otra cosa es que haya capacidad en la administración. Un tema complejo de la organización territorial en Galicia, país donde tenemos un eje atlántico que recorre con la autopista desde Ferrol a Vigo, ¿no? Donde se concentra prácticamente el 70% de la población de Galicia, y una Galicia interior, una muy poca población con una actividad básicamente agraria, ¿no? A ese eixo atlántico que yo le llamo o desleixo atlántico, ¿no? Desleixo, abandono, ¿no? Abandono. Bueno, quería preguntaros ahora, porque vosotros os conocéis ya de muchas colaboraciones, ¿no? Me gustaría que hablarais un poco también de no solo las colaboraciones que habéis hecho en el pasado, sino de potenciales colaboraciones que podéis hacer en el futuro, pero no nuevamente con finalidad estrictamente académica, ¿no? Yeah. Sino sobre todo, insisto, en esta línea instrumental de que lo que vosotros hacéis, que me parece de extraordinario interés en un país como Galicia, pueda servir para modificar la realidad. Perdonad que insista en esta cuestión, ¿no? Bueno, desde la universidad también, dos cosas, ¿no? Por un lado, hay te doy la razón en que sí que hay una falta también de no sé cómo decirlo, de oficio nuestro en esa transmisión, ¿no? Que eso, por ejemplo, yo cuando estudié el máster en Holanda no nos dejaban tener proyectos si no había cliente, y el cliente era la Unión Europea y digamos que tenía que haber esa transferencia directa, y si hacíamos un proyecto sobre Bruselas, ahí tenía que estar la Unión Europea escuchando nuestro proyecto, ¿no? Y eso un poco a mí me ha marcado cuando he vuelto a la universidad, ¿no? A dar clase, y siempre me he preocupado de que hubiese esos actores, ¿no? Sí que hemos trabajado mucho para la Diputación de Coruña, con temas de aspecto territorial, con el profesor José Luis Martínez, en definir áreas supramunicipales, en trabajar el aspecto territorial. Sí que hemos intentado muchas veces el que haya esa transmisión más directa. También es cierto que muchas veces se hace complicada, ¿no? Por los tiempos y por manejar ciertas cosas, ¿no? Otro de los aspectos en los que coincido con Xavier es que yo creo que también hay que conectarse con la administración más local y más pequeña, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es la que está más desamparada desde el punto de vista del conocimiento y de la academia. Y yo creo que a mí, por ejemplo, me produce pues, mucha satisfacción muchas veces conectar con ayuntamientos pequeños. En este caso, por ejemplo, estamos trabajando con 4 ayuntamientos vinculados a lo que es la Traslatio del Apóstol. Por ejemplo, el Mar de Santiago se llama, es un geodestino, pero que les declararon geodestino, pero son 4 ayuntamientos que ni tienen dinámica turística, ni tienen dinero, ni tienen una visibilidad, y que nunca han trabajado juntos. Entonces, a través de proyecto de investigación territorial, de decirles todo lo que tienen en conjunto, de ver cómo se puede planificar esa ruta, que no hay más que visibilizarla dentro de todo el mare magnum del Camino de Santiago, el elemento de la Traslatio del Apóstol es súper importante, y claro, uno va ahí y lo que ve en relación con el paisaje, que debería estar cuidadísimo, cuando uno empieza a superponer las capas del paisaje, están los eólicos por un lado, que interfieren con las capas patrimoniales de lo que tú ves desde esa entrada, ¿no? Desde esa entrada por mar del Apóstol, ¿no? Del Apóstol, y que como experiencia la pueden tener también los visitantes, ¿no? Entonces, claro, cuando uno empieza a estudiarlo desde el punto de vista paisajístico, de valorización del paisaje de esa ruta, se encuentra con que hay todo un frente abierto de posibilidades, pero también un montón de cosas que solucionar. Y hay muy poca colaboración supramunicipal en Galicia, sobre todo para estos temas. Entonces, eso es un punto muy importante que también podemos trabajar desde lo académico, siendo el soporte para generar pequeños documentos donde se visibilice lo que tienen en conjunto. Y ahí vamos a una cosa más estratégica, menos
como menos formal, pero por lo menos evidenciar, y a través de ahí se estudia si puede haber un pacto por el paisaje para recuperar ciertas cosas, si se puede utilizar la ley de paisaje para determinados aspectos. Bueno, pues yo creo que eso ayuda a valorizar un paisaje cultural y a valorizar un territorio, ¿no? Desde el conocimiento. Y eso a mí realmente me produce mucha satisfacción, ¿no? Por otro lado, y en contraste, y ya termino, hace 3 semanas estuve en la Unión Europea, estuvimos presentando un proyecto, Entrances se llama, que es un proyecto donde se estudian 13 localizaciones de procesos de decarbonización en Europa. Claro, eso fue muy interesante porque ahí vinieron, en la presentación de todos estos procesos, donde se habla de patrimonio, se habla de paisaje, se habla sobre todo de temas sociales, ¿no? y de un cambio brutal para la sociedad, los cierres de las minas de carbón y también los cambios industriales, ¿no? En Europa. Claro, ahí vinieron los policy makers de la Unión Europea, ¿no? Y claro, te das cuenta que esos policy makers vinieron de 2 departamentos distintos, pero que están trabajando en lo mismo y que se conocieron ahí, ¿no? Entonces era como, ostras, es que realmente hay mucha gente legislando sobre el territorio, mucha gente legislando sobre el paisaje, que están en planos totalmente distintos, ¿no? Y pues pasa ahora, por ejemplo, con el tema del litio también, pues paisajes que están declarados como paisajes, posibilidad de ser paisajes patrimonio, etcétera, de repente en la estrategia energética europea están como sitios para minas de litio. Claro, ahí... están sufriéndolo mucho en el norte de Portugal. Eso, en el norte de Portugal lo están sufriendo mucho. Entonces, hay como esa superposición de legislación que la academia sí que puede ayudar un poco a, digamos, a visibilizar estas cuestiones de conflicto, ¿no? Claro. Sí. Y es necesario. Sí, claro que es necesario. No, te quería Sí. preguntar, sí, por supuesto, cuenta lo que quieras, pero me ha interesado mucho el trabajo que habéis realizado con las comunidades locales en el Laboratorio Ecosocial del Barbanza. Ese contacto con las personas. Bueno, cuenta ahora tú lo que quieras, pero creo que... No, era un poco añadiendo, eso desde luego que me gustaría comentarlo, pero era una cuestión de esa, de la universidad desarrollando investigación, desarrollando trabajo académico, pero sin aplicarlo o sin incorporar las realidades que le circundan, ¿no? Yo, en los últimos años de carrera, hubo un proceso ahí que, bueno, muy convulso, aparecían no sé si eran proyectos de leyes o así, como que equiparaban de algún modo un poco el ingeniero civil al ingeniero, o digo, al arquitecto, ¿no? Y nosotros decíamos, pero no son lo mismo, nosotros sabemos un poco cómo se mueven las personas, cómo es el habitar, cómo es el relacionarse con la ciudad y demás. No es solo construir. Los edificios ya sabemos que lo sabemos hacer que no se caigan, pero hay algo más. Y entonces eso nos tenemos que hacer valer. Y entonces ahí empezó una reflexión que yo me la traigo para la Fundación RIA, que es, si no te perciben como útil en la sociedad, estás muerto. Es decir, ni valoran al arquitecto, ni valoran la universidad, ni la escuela de arquitectura, ni otras academias que pueden estar desarrollando investigaciones muy interesantes, pero quien está en tu lugar, si no te percibe como útil para ellos, creo que eso. Y la premisa casi como la que partió la Fundación RIA era: nosotros no vamos a generar conocimiento nuevo per se por la función de investigar, no aplicamos un método científico riguroso que nos permita hacer un artículo científico, sino que nos basamos en estas colaboraciones. De hecho, con Lourenço Fernández Prieto, del grupo de Istagra, estamos trabajando, porque ellos llevan décadas trabajando y es el proyecto del Laboratorio Ecosocial de Barbanza, justamente. Pero es intentar trasladar eso, y nosotros, con nuestra flexibilidad que tenemos como institución, claro, yo los critico a los de la academia, pero claro, muy cómodo porque no tengo que cumplir con un currículum académico, ni con unas estructuras organizativas, ni con las diferencias de departamentos, ni nada. Yo les digo, pero ¿por qué no estáis trabajando aquí? Dice, a ver, vamos a pausar. Pero sí que intentamos facilitar los espacios de colaboración, de conectar a este alcalde o conectar a esta asociación o este territorio con personas que pueden desarrollar ahí un taller de estudiantes. Entonces, pues a lo mejor un semestre en el que estén trabajando en un lugar ofrece resultados, y como bien decías, a ayuntamientos pequeños es que, vamos, es como casi un milagro, ¿no? Les vienen de repente 20 propuestas para reformar pues unas calles interiores o para encontrar qué uso le pueden dar a esta infraestructura que está abandonada.
este tipo de cosas, y nosotros, por esa flexibilidad que tenemos de ser una agencia independiente, encima apoyada, digamos, también financieramente por David Chipperfield, que tenemos cierta flexibilidad para desarrollar nuestro trabajo, pues podemos proporcionar esas herramientas, sean cartográficas, sean de visitas, sean los contactos locales, para que estas colaboraciones puedan ocurrir. Y creo que es súper valioso que la escuela, que podamos promover con la Escuela de Arquitectura y con otras escuelas y facultades, que esas investigaciones o que esos trabajos académicos tengan ese cliente, esa localización concreta. Porque nosotros también, la Fundación Río, un poco la de las premisas, estamos hablando de retos globales, comunes, son despoblación, son sostenibilidad, movilidad sostenible, son calidad de vida en sí, regeneración urbana, cosas que existen en todos los lugares, en Europa y gran parte del mundo, pero intentamos ejemplificar un proyecto piloto en un lugar muy concreto, como puede ser la parroquia de Palmeira, en el Ayuntamiento de Ribeira, allí al lado, para intentar hablar de no solo el diseño y la complejidad de un espacio portuario, sino los procesos de planificación y contratación, la dificultad que tienes para llegar a un consenso, pero articulando un poco las voluntades para llegar a una solución intermedia, etcétera, etcétera. Del patronato operativo, David Chipperfield, Carlos Seoane, que es profesor de la universidad, y Evelyn Stern, que es esposa de David Chipperfield. De momento. Sí. ¿Soy yo? En un principio David Chipperfield, y es el que lo puso en marcha, y principalmente nosotros ofrecemos los servicios a administraciones por medio de contratos, licitaciones y demás. Efectivamente, ofrecemos esos servicios, sean de planificación, análisis, etcétera. Después tenemos convenios de colaboración, sean con administraciones públicas o entidades privadas, como por ejemplo la Fundación Banco Santander, el proyecto de laboratorio ecosocial. Ellos aportan una base para desarrollar ese proyecto y por tanto es factible, y después nosotros aportamos otra parte y digamos que tenemos contratada al grupo Istagra de la Universidad de Santiago para desarrollar toda esta parte científica. En este momento somos 8 personas de equipo permanente. Sí. Bueno, a mí me interesaba ahora centrarnos en otro aspecto. Estamos, lógicamente... Dime. Venga, por favor, sí. Bueno, tenemos tiempo, Yo estoy un poco pidiéndoles que se expliquen, pero tenemos un tiempo. Es cierto que el profesor Simón a las 7:30 tiene que irse. Lo he cambiado ya. Ya lo ha cambiado. Óptimo, no ya tenía se ni viene idea. conmigo el tren, ¿no? Que vienes a las 9:15. Pero sí, hablemos, ¿cómo no? Es que total, vamos a llegar a las 9. No, por favor, Alicia, no. Alicia ha sido presidenta de UNESCO, perdón, de UNESCO, de ICOMOS España, perdón. ICOMOS España, cuidado. ICOMOS España, bueno, ha intervenido hoy por la mañana, una excelente intervención, y es, yo creo que muy interesante que ella pueda también plantear sus dudas. Y que esto debe ser así, está abierto. A ver, de hecho, José está aquí para dinamizar que nosotros no nos quedemos callados, así que si nos dinamizáis vosotros, perfecto. No, es más, a mí me han contratado como, Yo me tengo que como controlar para moderador, callar. y yo sirvo muy poco como moderador, como comentaba antes. Yo soy más bien radicalizador. Yo tengo que ponerme el freno Entonces porque hablo vamos a de más radicalizar siempre. el discurso. Venga.
Claro, bueno, por lo menos en nuestra investigación, en lo que es en la investigación puramente académica, hay mucha más relación con las administraciones que con la industria. Realmente, a nivel escuela de arquitectura apenas hay. Sí que hay contactos con algunas, digamos, con algunas empresas que sí que quieren, digamos, hacer un poco de greenwashing a veces. Y eso, pues, no, bueno, no es como lo que a uno le apetece. Entonces, yo realmente hemos tenido oportunidades y hemos incluso dicho que no, porque era como, no me apetece estar en la misma foto que, no voy a decir nombres, pero que se visibilice esa relación, ¿no? A veces esa relación condiciona o puede condicionar la imparcialidad de las investigaciones, ¿no? Eso por un lado. Pero sí que, por ejemplo, en proyectos europeos, estos proyectos europeos grandes que implican pues 10 instituciones, ahí hay de todo. Hay público-privado, hay pues más que empresas en concreto, lo que hay es grupos empresariales, no grupos, asociaciones como de empresarios, de algún sector en concreto, pues del sector energético, pero más que específicamente la empresa con nombre tal, pero sí a lo mejor por la asociación de empresarios de paneles fotovoltaicos o de energía limpia. Bueno, pues son como asociaciones de empresarios y no lleva el nombre de la empresa. Eso, por lo menos nosotros, es como lo estamos trabajando desde los proyectos europeos grandes, financiados por la Unión Europea, H2020, todas estas cosas. Y ahora mismo tenemos en activo dos. Uno que coordinamos desde el Grupo de Investigación Persona-Ambiente, que es el de descarbonización, y otro que tiene que ver con la salud, con también el cambio climático y la salud, que se llama Trigger, y que ese no lo coordinamos nosotros, pero participamos del consorcio, y ahí también hay bueno, empresas de la salud, y ahí sí que ya entra también la parte empresarial y sobre todo hospitalaria. Hay algún hospital privado implicado también para el estudio, como que nos va a proporcionar casos de estudio. Bueno, así es como lo hacemos. Sí. Donde en otro... sí. Claro, por ejemplo, en ese orden de cosas más local, más que no sea tan empresarial, estamos trabajando ahora que tenemos un proyecto muy bonito en marcha, iniciándose, que es el proyecto del análisis del paisaje productivo del entorno de Santiago, con los alumnos del grado en paisaje y los alumnos del grado en arquitectura. Y ahí sí que estamos incorporando a pequeños productores, cooperativas en el estudio, bueno, como parte... digamos, como parte activa y, bueno, hoy precisamente pues he hecho trabajo de campo en el mercado de Santiago y en los bares, bueno, en determinados sitios porque nos interesa saber qué es lo que se come en Santiago y de dónde sale lo que se come en Santiago, ¿no? Hemos hecho este trabajo de campo y tenemos contacto también con cooperativas locales, etcétera. Bueno, se está iniciando, pero sí que tenemos esa intención, ¿no? Bueno, un aspecto fundamental, perdón, ahora de la consecución de la soberanía alimentaria, aparte de la dimensión cultural del paisaje, la dimensión productiva. La dimensión productiva. Que trabaja mucho el profesor Simón. Galicia, a mí me parece que es una cuestión, claro, como diría en portugués, fundamental. Perdóname. No, nada, era un poco andando en eso, pero la necesidad de generar esos espacios en los que puedan colaborar, creo que muchas veces la academia no tiene esa capacidad de generar ese espacio previo en el que después poder desarrollar un proyecto. De hecho, es más por casi gente un poco colateral o tangencial o amigo, tal, no sé qué, que va generando ese contacto y después un curso se puede volcar en ello. Y nosotros, por ejemplo, desde la Fundación RIE intentamos encontrar esos lugares, porque al final, yo qué sé, nosotros empezamos desde la Ría de Arousa con las cofradías de pescadores o cómo se usa el terreno del puerto, para después intentar involucrar a la Consellería de Mar o después intentar hacer un taller de estudiantes en las naves antiguas de la antigua lonja, que ahora cuál es el nuevo uso y demás, ¿no? Pero generar ese lugar es un trabajo previo y casi nunca se hace. Y igual que la planificación muchas veces es muy escasa antes de que lleguen ya las excavadoras, el generar esos espacios es necesario y requiere un trabajo muy, muy intenso. Nosotros en el proyecto del Laboratorio Ecosocial de Barbanza, ahora principalmente todo este año hemos estado trabajando
Sí, es que ha sido todo el año trabajando con 11 comunidades de montes que suman casi 1000 votos en comuneros en las votaciones, otras dos comunidades que son más ejemplo, una empresa de estudios ambientales, el ayuntamiento, el tal, con todos ellos para generar solamente el espacio en el que pueden presentarse a una convocatoria de la Fundación Biodiversidad para fondos europeos de bioeconomía, no sé qué. Pero es que no es imposible que cada uno por separado pueda ir. Y ahí está la Universidad de Santiago y la Pablo de Olavide de Sevilla. Entonces, bueno, es un consorcio muy potente, pero hemos dedicado los recursos prácticamente de este proyecto, que son alrededor de 50.000 euros anuales, y más, que nosotros ya no lo contamos las horas que le metemos nosotros, a desarrollar solamente una convocatoria europea, vamos. Ejemplo fantástico de cómo desde una fundación puede favorecer la colaboración de instituciones de todo tipo, administraciones, personas, comunidades de montes. Está muy en la línea de... Son tan variantes como variables dentro de esas fórmulas de simplificación de la realidad. Eso por un lado. Me ha llamado mucho la atención. Qué interesante esto, ¿no? Pero antes quiero mencionar que, escuchando a Cristina, he buscado aquí rápidamente su proyecto que ha nombrado, porque lo desconocía, y conocía perfectamente la iniciativa de la Fundación RIA y de Istagra, trabajando con comunidades rurales. Y quiero decir que tenemos elementos en común, incluso desconociéndolo y no partiendo desde el mismo lugar, ¿no? Porque creo que lo que algunos estamos intentando hacer es co-crear, no transferir nuestro conocimiento, sino co-crear soluciones específicas para territorios y situaciones sociales y ambientales concretas y con una perspectiva de multiactor. Yo creo que estos dos elementos, la co-creación sustituyendo a la transferencia, ¿no? Yo sé, tú no sabes, yo te transfiero mi conocimiento bancario, y la otra, concepto que es el de la perspectiva multiactor, que por cierto, tenemos que aplaudir, últimamente encontramos muchos elementos presentes que hace décadas, algunas décadas, eran como muy marginales y muy de hippies, por así decirlo, y hoy los encontramos en la propia Unión Europea, ¿no? En la propia Unión Europea, donde coexisten pues una perspectiva más convencional, pero que empieza a haber, digamos, brotes verdes, ¿no? Porque esto de la perspectiva multiactor, esto de la co-creación, esto de las comunidades, de buscar fórmulas distintas de las grandes empresas, ¿no? Fórmulas societarias y de propiedad diferentes a las de las grandes empresas. Esto, algunos lo decíamos hace 30 años y nos decían que éramos trotskistas o cosas similares, y hoy la propia Unión Europea está, a través de sus directivas e incluso en el Pacto Verde Europeo, aparecen elementos referenciados, ¿no? Entonces, esto creo que es muy interesante y que nos ha permitido a algunos, por ejemplo, a Cristina y a su grupo de investigación, y de Persona Ambiente, fijaros, un grupo de investigación que se llama Persona Ambiente, ¿no? Esto es transformador, es transformativo, es revolucionario, ¿no? Porque estamos colocando en el centro de la acción no el dinero, no el crecimiento, sino la vida, ¿no? La vida. Bueno, pues esto creo que nosotros también, que somos muy pequeñitos, muy pequeñitos como grupo de investigación, tenemos algún proyecto europeo, y uno que está lanzado desde hace muy poco tiempo, desde hace un mes y 5 días, lo digo bien, es desarrollar comunidades energéticas en las localidades, en 22 localidades. Vamos a tratar de desarrollar
una iniciativa comunitaria para que la ciudadanía, al menos en 22 ayuntamientos, sean propietarios y gestores y tomen las decisiones sobre su energía, sobre su energía eléctrica nada más, ¿no? Entonces, y esto lo vamos a hacer con algunos fondos europeos, ¿no? Y en ayuntamientos rurales, donde se da despoblación, abandono, problemas de incendios, etc., ¿no? Bien, la economía ecológica, fijaros, la economía y la ecología tienen una raíz común, que es la eco, ¿no? Eco en griego es casa, ¿no? La ecología tiene tantos años, tiene muchos más años de vida que la economía. La economía, como la concebimos hoy, es una economía matemática, una economía monetarizada, una economía simplificada, ¿no? Una economía que solo se ocupa de los bienes escasos. Cuando las cosas son abundantes, no se ocupa de ellas porque no tienen precio, ¿sabes? O cuando no tienen dueño, no se ocupa porque incumple. Entonces, esa economía gestiona algunos procesos que tienen que ver con la casa, pero con una casa que se expresa solamente en dinero y a través del mercado, con la intervención del Estado, pero siempre el Estado casi siempre condicionado por la propia lógica del mercado, ¿no? Frente a esta perspectiva han surgido otras que una de ellas es la economía ecológica. Yo me autodenomino doctor en economía ecológica, aunque mi doctorado pues, es en economía, pero practico la economía ecológica desde que me licencié en economía. La economía ecológica lo que pretende es ecologizar la economía. Lo que pretende la economía ecológica es... Partimos de dos hechos fundamentales. El primero es que el sistema económico es un subsistema de un sistema mayor que es la naturaleza. Mientras que en la perspectiva de la economía convencional, de la economía monetaria, la ecología, la naturaleza es un subsistema de la naturaleza. La naturaleza es un subsistema de la economía, ¿no? Entonces, claro, lo que hace la economía convencional es poner precio a aquellas cosas que no lo tienen, olvidándose de ese principio fundamental, que es que la ecología y la naturaleza está por encima de la economía, ¿no? La economía ecológica lo que pretende es ecologizar la economía y lo que pretende la economía es economizar la ecología, ¿no? Entonces, bien, este es uno de los principios básicos. El otro principio básico es que, esta es la jerarquía de sistemas, el otro principio básico es que la economía convencional está construida de forma arbitraria, porque no ha reconocido aún la segunda ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica, que seguramente todos conocemos aquí, dice que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿no? Esa es la primera ley de la termodinámica. Esa ley está incluida en la concepción, en la construcción epistemológica de la economía, pero no la segunda ley de la termodinámica. Y lo que dice la segunda ley de la termodinámica es que en esa transformación hay una pérdida de calidad. Seguimos teniendo hoy la misma cantidad de átomos de hierro que teníamos hace 5.000 millones de años, pero lo que ocurre es que una parte de esos átomos de hierro ya no tienen capacidad para generar trabajo. Pues este hecho, que tiene una naturaleza humana, una dimensión humana importante, la economía no la reconoce. La economía convencional está construida de tal forma que cree que es posible crecer de forma indefinida en un mundo que es finito. El mundo es finito. Claro, pues porque entronca perfectamente, me está encantando, no sabía que íbamos a hablar de esto, pero me está encantando haberos encontrado hoy y qué pena, casi estoy dispuesta a perder el tren y no irme porque aquí afloran buenas vibraciones. ¿Sabes? Lo que ocurre es que los economistas y la economía seguimos pensando
que somos el centro del mundo, ¿no? Y lo pensamos nosotros, pero también lo piensan otros, ¿no? Y nos asignan esa función. Y esto, desgraciadamente, si el mundo está gobernado, estando el mundo gobernado por los economistas y utilizando únicamente las varas de medir, las métricas propias de esa economía simplificadora que tú nombrabas antes, nos cargaremos los elefantes y nos cargaremos la biodiversidad, nos cargaremos el agua, porque, ¿sabes? Etcétera. Fijaros la bonita coincidencia entre la ecología, que no estaba en el programa, pero que es muy oportuna, y el concepto de participación. Uno de los primeros libros que habló de economía ecológica, que fue el de Schumacher, es el Small is Beautiful del año 73, economía como si la gente importase, ¿no? Economía as people matter, ¿no? Bueno, pues esa concepción que luego han desarrollado en España José Manuel Naredo, Federico Aguilera Kling, gente que imagino que conoces, son economistas, como no, bueno, pero estamos ante un auditorio que no está en el tema, ha venido a dar en las concepciones decrecentistas, ¿no? Que yo creo que tienen mucho que ver con... Pero bueno, no sé si vale la pena que nos pongamos a hablar de decrecentismo, que es una cuestión que está muy relacionada con el territorio, con el paisaje, con todas las dimensiones del paisaje, aparte de la cultural, porque aunque aquí los que están... también quiero presentaros a la gente que está del otro lado, porque claro, hay gente interesantísima, claro, que no solo es buena escuchando, que están teniendo una paciencia grandísima, sino que tienen muchas cosas que contar. Tenemos gente del... todos bienes patrimonio mundial, pues el Parque de la Tramontana, ¿no? Está un amigo, ¿no? Tenemos a gente en Andorra que gestiona bienes, también Dani, que gestiona el Risco Caído, por supuesto los jardines de Aranjuez, bueno, me falta gente, la Alhambra de Granada tenemos representada, también está Victoria que gestiona, ¿cómo se llama tu bien exactamente? La arquitectura mudéjar en... ¿Cómo se llama el tuyo? Perdona, que no lo recuerdo. Andorra, sí. Bien. Sí, yo no los conozco todos, conozco algunos. Tengo la fortuna de ser guiado por algunos de los presentes visitando, por ejemplo, el Parque de la Tramontana. Fantástica. Siempre pensando que desde UNESCO, la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, hace prevalecer los valores culturales y patrimoniales del paisaje, ¿no? Ahora, yo creo que es bueno que esta visión, que es más transversal, donde se habla de aspectos económicos, territoriales, de ordenación, etcétera, es bastante complementaria, ¿no? Y el tema de la economía ecológica me parece una cuestión fundamental en todo esto que estamos hablando. El centrismo, etcétera, que aplicado a las políticas del territorio, pues bueno, yo creo que viene a dar un poco las propuestas. Claro, yo solo por introducir como una respuesta concreta, ¿no? Ahora, a través de lo que se llama la infraestructura verde, los proyectos de infraestructura verde urbana o no urbana, se está trabajando con un concepto que son los servicios ecosistémicos. Y esos servicios ecosistémicos se les está poniendo un valor, ¿no? A través de indicadores y, bueno, pues se está incorporando los valores culturales que nunca se tenían en cuenta, ni como valores, hay pues, servicios ecosistémicos de producción, de regulación y hay los culturales. En esos valores culturales es donde hay que ayudar todavía, yo creo que a definir bien el valor cultural de determinados espacios, de determinados lugares y sobre todo con temas tan abstractos como a veces es que esos lugares son los depositarios de la memoria, ¿no? Si tú te cargas un sitio de estos, te estás cargando la memoria de un montón de gente y su memoria vital. ¿Eso qué valor tiene? Pues un valor incalculable. Entonces, es incalculable, pero tenemos que empezar a calcularlo, o por lo menos a ponerle un indicador. ¿Por qué? Pues porque eso va a ayudar a valorizar. A mí no me gusta mucho el mecanismo de la infraestructura verde, ni cómo se llama, ni todo esto, pero sí que creo que puede abrir una puerta a valorar y a poner en términos económicos cosas que son intangibles y que, por lo tanto, no son ni de producción ni de regulación, ¿no?
Y yo creo que eso es interesante incorporarlo ahí. Es que nos tiene que influir a nosotros. Claro. 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 Ya nos llevan un poco a la valorización. Claro, incorporar la artesanía, etcétera. Todas estas cosas, claro, no tienen nada. Claro, claro. Y no son, pero a lo mejor hacia ahí tienen que ir subvenciones, hacia ahí tiene que ir una valorización del territorio en combinación con el paisaje, ¿no? La artesanía, por ejemplo, local, es un elemento clarísimo que a lo mejor hay que subvencionar, o producción local de algún tipo de bien en concreto, de algún tipo de alimento que forma parte del paisaje. Estaban diciendo en Aragón que hay sitios que se están cargando todos los olivos y transformándolo en otro tipo de producción de forrajes y claro, es que este tipo de cosas no puede ser porque te estás transformando el paisaje. Entonces, yo creo que hay que ver los mecanismos de que eso no puede ocurrir, que te cargues parcelas de olivos centenarios para introducir cebada u otro tipo de producción porque es, o para inundarlos. Claro, es que claro, ¿no? Tú que vienes de Aragón, por eso decía, claro, es que yo me he quedado impactada, ¿no? Olivares del siglo XV, claro. Claro, es que eso a mí me pareció aberrante, ¿no? Entonces digo, es que al final hay que poner atención en un montón de cosas, decir, bueno, pues igual a esa gente hay que subvencionarle su olivar, pero no que no lo corte, ¿no? Bueno, estamos introduciendo temas, perdona, a ver, Manuel. Bueno, yo me lío mucho. Con un tema del que vamos a hablar mañana, que estaba aquí Mario Crecente, arquitecto y redactor principal, con Ana Goidiz, lamentablemente fallecida el año pasado, profesora de la gran investigadora, Ana Goidiz. Todo el tema de la solicitud que se para la solicitud de la Ribeira. Tiene mucho que ver con el paisaje productivo también, ¿no? Una de las denominaciones gallegos. Pero aprovechando, y te interrumpo brevemente, pero me ha interesado mucho que María ha introducido un concepto, estamos hablando ahora del paisaje territorial, del paisaje rural, pero ha introducido un concepto de UNESCO, que es el de el paisaje urbano histórico, que es un concepto introducido recientemente por UNESCO, pero que evidentemente es una de los elementos fundamentales de valoración de algunos de los paisajes que tienen un carácter más urbano, como por ejemplo los jardines de la naturaleza. Entonces esa dimensión, hablábamos el otro día de la dimensión del paisaje urbano como espacio público también, ¿no? El valor patrimonial del espacio público en paisajes que tienen esa característica más urbana, por dar el salto de lo territorial a lo urbano, ¿no? Me interesaba que reflexionáis un poco sobre el paisaje urbano. Bueno, no vamos a hablar de Gordon Cullen, ¿no? Que fue el arquitecto que acuñó el concepto de paisaje urbano hace ya 100 años. Pero sí que partiendo de Gordon Cullen y desde luego en conceptos contemporáneos y luego conociendo este concepto de paisaje urbano histórico que define las declaraciones de patrimonio de la humanidad de muchas de las patrimonio que conocemos, me gustaría que habláramos un poco del paisaje como espacio público, como elemento de urbanidad. Bueno, yo un poco lo que es que... Bueno. Pero querías hacer un comentario antes, por favor. No, dos apuntes así, un poco por profundizar también. Hablaba de la infraestructura verde, otra infraestructura que va ligada a la verde, y yo creo que va integrada, es la infraestructura azul, ¿no? Claro, o áreas. Pero es que además esas, a nosotros creo que nos da una oportunidad de encontrar agrupaciones o delimitaciones para la gobernanza de muchas cosas que están solapadas. Porque al final un ayuntamiento, aquí por lo menos en Galicia, no tiene una coherencia geográfica más que una agrupación de parroquias, que son las que sí que realmente están agrupándose y coincidentes con una delimitación geográfica, sea una cuenca, sea una cumbrera. Sí. La parroquia y la comarca... La parroquia y la comarca...
la parroquia y la comarca son las que realmente tienen esa vinculación con el territorio, con la geografía del lugar, ¿no? Pero, por ejemplo, el ayuntamiento aparece en el medio y se lucha mucho con los localismos y se enfrenta un ayuntamiento con el vecino por cualquier historia y están compartiendo un territorio común. Nosotros estamos trabajando en la Ría de Arousa en parte, o hemos nacido por allí, que son, por nuestra banda, son 4 o 5 ayuntamientos continuos, pero es que la Ría está dividida en 2 provincias, por lo tanto, 2 gobiernos provinciales, todos los ayuntamientos deben de ser unos 12 que están allí, y una cuenca hidrográfica común que llega hasta Santiago de Compostela y más allá. Entonces, digamos, claro, todo el Ulla. Entonces, y todo es un paisaje productivo hiperintenso y complejo. No sé, veréis, bueno, esto es la Ría de Arousa, veis por allí las bateas, todas del Mejillón, las autopistas, toda la sucesión, ¿no? Y después arriba las montañas con los eólicos y las plantaciones. Esto, por ejemplo, aquí ya veis, no sé si podría parar esta imagen, porque es que me gustaba enseñarla, perdón. Esta es una de las que siempre enseñamos cuando trabajamos en la Fundación Ría, porque aquí vemos muchísimo. Aquí vemos una economía, bueno, un núcleo histórico, digamos, tradicional, que tiene mucho lo que se sentaba aquí en la protección. Escambados esto, ¿no? Escambados, me parece. No sé. Esto es a Pobra do Carón. Pobra, vale, sí. Esto es desde a Curota, que es un correcto, punto ya está, sí. Pero claro, a partir de este núcleo vemos unos desarrollos de una escala completamente diferente, portados de otro lugar, probablemente. Con esto tenemos un puerto original, pero después un relleno portuario que se ha convertido en parking. Ahora mismo. Vemos la pesca de bajura, que está en la ría o en la costa cantábrica. Pero después vemos una pesca muy de altura, son los buques refrigeradores, digamos, frigoríficos que traen el atún. El atún que se procesa, aquí arriba en la foto, si no tuviese el zoom, veríais un polígono industrial con unas conserveras de 2.000 trabajadores. Hay una de ellas, por ejemplo, 200 toneladas de atún diarias, 3 millones de latas de atún. Hay unas economías muy potentes, ¿no? Todas las bateas de Mejillón, que hay 3.000 bateas en esta misma isla, más o menos unos cuadrados por batea. Y encontramos muchas cosas también, por ejemplo, el cambio de la estructura agraria. Aquí hay un humedal, digamos, lo que llaman las sunqueiros, juncos, ¿no? Una especie de humedal de río, pero las plantaciones forestales de eucalipto. Cultivo forestal pasivo, además, porque se planta y se corta al final de su ciclo y ya está, y no se gestiona, ¿no? Entonces, todo esto eran tierras agrarias muy productivas, con una coherencia relacionada con el núcleo urbano, pero ya veis, el eucalipto está totalmente en las tierras agrarias. Todas estas transformaciones del paisaje es un paisaje súper complejo y que si se mira de manera sectorial, se mira el puerto. Si se mira de manera sectorial, se mirará la carretera que pasa por aquí, ¿no? De manera sectorial son los desarrollos urbanos que van transformando. Ya tienes en conjunto, ves un ecosistema que es la ría, que tiene todas sus dinámicas naturales y demás, con todos unos solapes y unas economías tapadas muy encargadas. Fantástico. Una clase rápida de de territorio. Paisajístico con una foto, bueno, fabuloso. Te felicito. Bueno, la verdad es que es una maravilla que fluyan así las cosas. Yo pues, he procurado intervenir lo menos posible, que ya me cuesta trabajo. Yo, si quieres, continúo con lo del paisaje urbano. Eso, que yo no tengo mucho que más que decir ahí. No, lo digo porque es uno de los temas que habíamos pactado hablar y yo, y como decimos en Galicia, son muy guiadiños, o sea, muy guiadiños. Muy guiado. Muy guiado. Y yo, lo que me digan, allá voy. Lo hemos pactado y vamos a hablar. Bueno, no, lo digo porque también entre los presentes hay algunos de los paisajes históricos que son más urbanos. En este caso, hay algunos más. Bueno, el Palmeral de Elche seguramente está también en un entorno urbano, no tan urbanizado porque es un palmeral, pero también forma parte, podría considerarse parte del espacio público de Elche, ¿no? Entre otros ejemplos que no vamos a extendernos en poner. Entonces, me parece que es interesante hablar de esa concepción más urbana del paisaje y también de la idea del paisaje, como decía antes, como espacio público, un tema que tú propusiste en la conversación porque que tuvimos previa y me parece muy interesante. Sí, porque
entre otras facetas, yo soy profesora de Historia Urbana en la Escuela de Arquitectura. Y eso es un tema que me preocupa mucho y me gusta mucho el estudio de la ciudad histórica como elemento base también para proponer la ciudad del futuro, ¿no? Yo creo que siempre hay que tener la mirada puesta en el pasado, ¿no? Y bueno, recientemente empecé a formar parte de un grupo también de trabajo para redactar una carta de valorización o de cómo intervenir en jardines históricos. En el Instituto Nacional de Patrimonio de España se detectó como que realmente se estaba interviniendo muy mal en los jardines históricos, ¿no? Y esto, bueno, pues no había trabajado yo específicamente sobre los jardines históricos y me abrió como una puerta y digo, bueno, tenía que hacer yo una investigación para la propuesta del concurso de profesor contratado doctor y dije, pues voy a utilizar esto y voy a investigar, ¿no? Entonces, perdona, Cristina, aquí, aparte de la Alhambra, también es Alhambra y Generalife, que es la declaración, ni más ni menos que los jardines de Generalife, claro, o los juez, bueno, imagínate. Claro, que el otro, que hace... bueno, hemos tenido hace poco un encuentro, ¿no? en el Instituto Nacional y la verdad que ha sido bueno, muy, muy interesante porque han venido y han explicado muy bien todos estos itinerarios, ¿no? Y estas cosas. Bueno, pues hablando un poco de esto, me ha servido para estudiar, ¿no? El tema del espacio público y los jardines en Galicia, porque todo el mundo decía, en Galicia tenéis un montón de jardines y tal. Yo ya, pero declarados BIC solo tenemos 5. Sí, pero no están declarados BIC. Y eso tiene un problema. Bueno, pues a ver, los tengo que decir de memoria. A ver si no me equivoco de ninguno, ¿eh? El de Padrón, el que está en Padrón, el botánico de Padrón, sí. El de Quiñones de León en Vigo, el de ahora el del Parque del Pasatiempo en Betanzos, el Jardín de San Carlos aquí en Coruña. Sí, y me falta uno. Sí, espérate, y me falta uno. Me falta uno. Ay, bueno, me falta uno. Bueno. ¿Eh? Cerrado en este horario. Es que cuando yo era adolescente lo abrían hasta más tarde y las parejas íbamos allí con las novias. Entonces se caracterizaban. En Ourense non, en Burgas non hai. No hay nada bien. Bueno, luego lo miro en internet y está ahí, ¿no? Pero, porque realmente no me traje preparada la lista, perdón. Pero porque lo sabía y se me olvida, claro. Pero el tema es que eso también me sirvió para ver que aparte de, digamos que aquí tenemos una protección muy monumentalista y hay muchos jardines de pazos, está la Ruta de la Camelia, hay un montón de cosas, pero lo verde no está protegido desde el punto de vista patrimonial. Están protegidos los pazos, están protegidos los elementos construidos, pero no el verde que lo acompaña. Tienen una protección porque normalmente están alrededor del pazo, con lo cual están implícitos en el pazo, pero en sí, si tienes una secuoya que queda fuera del límite del pazo, pues igual te la pueden mandar cortar, porque no está protegida. Y eso ocurre en Galicia, ¿eh? Entonces, esto me ha servido también para tener otro punto de vista y no solo, digamos, los jardines privados, los espacios privados generalmente están bastante bien cuidados en general y están muchos de ellos abiertos al público, etcétera, pero me preocupaba también qué pasaba con esos espacios públicos que se generaron en la ciudad del 19, del 20, las alamedas, estos espacios que tienen mucho que ver con lo que nos explicaba también Manuel, ¿no? En todas estas villas portuarias, en todas estas villas marineras, el espacio de entrada, de llegada, en todo el Barbanza, porque además un alumno hizo un trabajo de investigación sobre esto, entraban a través de una alameda. El verde recibía a los que llegaban del mar, ¿no? Una alameda. Ese fue el origen y a partir de ahí se fue importando a todas las ciudades. Bueno, pues hay que ver, bueno, en el caso de Santiago, por ejemplo, la alameda todavía está bastante bien, pero en general en Galicia hay que ver cómo tenemos las alamedas, que tenemos un montón y hechas un desastre. Claro, es el germen del espacio público por excelencia. El espacio que primero no era tan público, pero que ha devenido en paisaje, en espacio público y que realmente necesita una atención y una protección, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que hemos hablado cuando hablamos de ello. Yo creo que en Galicia tenemos que poner la mirada también en estos espacios públicos necesarios, de interés, y que eran la llegada al mar y que, por ejemplo, en el caso de Pobra do Caramiñal está totalmente separada del mar,
con unas intervenciones muy duras de pavimentos y al lado de aparcamientos, ¿no? O sea, que realmente dejan de tener esa posición privilegiada y central en la ciudad. Es que eso es una de las distorsiones que yo creo que implica, no sé, es una reflexión que tenemos nosotros interna, que es, tenían una lógica, esas estructuras de esos asentamientos. Y en Galicia se ha roto la lógica, pero es que desde hace poquísimo tiempo, desde hace 50 años, ha cambiado completamente, pero desde los años 70 realmente, ¿no? La carretera cambia la lógica, por tanto, ya atraviesa el núcleo histórico y tal, el puerto hace una esplanada y ya de relleno, logística, y ya distorsiona. Los nuevos asentamientos hacen un crecimiento fuera de escala y demás, y entonces ya y la dispersión a lo largo de las carreteras, ¿no? Se va construyendo a lo largo de la carretera y pierdes completamente la percepción de cuándo estás atravesando el núcleo histórico por aquella carretera que no cambia de sección, siempre es con estos arcenes, con tal, y por dentro del pueblo hace los peraltes y de todo, ¿no? Y entonces yo tengo el convencimiento casi que la gente no sabe ni el valor que tiene aquella fuente o aquella casa o aquella árbol que estaba allí, porque antes tenía todo el sentido, estaba en ese punto de entrada o estaba en ese punto de agua que daba a este lugar o tal, y tenía toda una relación identitaria, pero ahora mismo, pues si se tira, que se tire. En total está aquí en el medio de la carretera. No sé, y esa distorsión de las estructuras originales yo creo que se pierde completamente el sentimiento. Y, por ejemplo, cuando se interviene en un bien, un BIC, en una ciudad, ¿no? En un bien cultural, pues se tiene mucho cuidado, ¿no? Si es algo construido, pues, oye, no vamos a modificarlo y tal, pero cuando se interviene en un espacio público, con árboles centenarios, ahí barra libre, y los podemos cortar, y esto está peligroso, y esto no sé qué, y este es demasiado viejo, y aquí tenemos un afán de cortar árboles, pero que se nos va la mano. Y entonces, bueno, pues es la idiosincrasia galaica. Sí. Digamos, esos son los genes. Sí, pero se nos va mucho la mano. No tanto, pero digamos, desde hace muy poco, realmente. Por favor. Yo, que sé poco de paisajes urbanos y de protección urbana, y ya no me atrevo a decir nada sabiendo que quién está aquí, por supuesto, pero sí que escuchándoos he pensado en este mecanismo de distorsión del que hablaba Manuel, o en este mecanismo de intervención del espacio público al que se refería Cristina. Lo he pensado en estos términos. Ahí veíamos algunas fotografías que yo no había visto antes, de paisajes, algunos, casi todos muy intervenidos, y algunos rurales que aún mantienen ciertas esencias de esa forma de hábitat tradicional, etcétera, ¿no? Pero hemos visto también cómo ha llegado al mundo, porque lo urbano lo podemos asociar a lo industrial y a lo moderno y a la modernización. Entonces, este elemento de modernización, ahí lo podemos ver en los parques eólicos que llegan. Los parques eólicos es un ejemplo de modernización, ¿no? Una nueva industria, de un dejar atrás procesos que no son adecuados en la actualidad, como los que comentaba Cristina antes. Es necesario descarbonizar, pero van al mundo rural, ¿no? Y distorsionan pues los espacios, los ecosistemas, distorsionan los paisajes, distorsionan las fuentes de agua, distorsionan casi todo, ¿no? Y aquí yo quiero decir que, fijaros que, bueno, es complejo explicarlo, pero ahora en Galicia y en otras partes de España hay un movimiento social en la última década en contra de los parques eólicos, en contra de las energías renovables. Y ese movimiento es un movimiento de las comunidades rurales, es un movimiento de los ecologistas, es un movimiento que ha nacido abajo, ¿sabes? Y yo creo que es un movimiento de defensa de la integridad del paisaje y de la cultura y de las formas de vida que existían y que existen. Y, por lo tanto, esas personas y esos grupos sí que saben el valor que tiene esos bosques que hay que cortar, porque no están protegidos. En este caso no son BICs, pero es Red Natura o zonas próximas a Red Natura. En Galicia hay 1.600 megavatios eólicos instalados en Red Natura, dentro de la Red Natura, ¿no? Ahora ya no es posible, pero cerca de la Red Natura... Y la Red Natura es pequeñísima, claro, en Galicia. No tiene los nada. pájaros pues no distinguen Red Natura de las proximidades de Red Natura, ¿no? Entonces, ¿en qué medida
esto se está gestionando correctamente o no. Y ahí también quiero introducir una reflexión adicional que lo traía ahí en unas transparencias, pero no son de ser las transparencias. Fijaros, la ley que regula el aprovechamiento eólico en Galicia creó en el año 2010 un canon que se denomina canon eólico. Canon eólico fue definido para para luchar contra el daño paisajístico de los parques eólicos. Esto es interesante, quizás colocarlo aquí para tener vuestro feedback al mismo tiempo, ¿no? ¿Y cómo definen, cómo cuantifican el daño paisajístico de un parque eólico? Lo relacionan con el número de aerogeneradores. El número de aerogeneradores es el hecho imponible y la tasa que se paga es proporcional al número de aerogeneradores. Esto significa que el legislador entendió que el impacto paisajístico de un parque eólico que llega al mundo rural, porque los parques eólicos siempre están en el mundo rural, tiene mayor impacto paisajístico cuanto mayor número de aerogeneradores tiene. Si tiene entre 0 y 5 aerogeneradores, lo que tiene que pagar el promotor es 0. Y si es entre 5 y 15, 2.300 euros por cada aerogenerador año. Y si es entre 15 y 21, 4.200. Y si es más de 15, bueno, más o menos, ¿no? Va creciendo con el número de aerogeneradores. Entonces, la pregunta que yo os lanzo es, ¿vosotros consideráis, vosotros que sois expertos y expertas en estas temáticas, consideráis que el impacto paisajístico de un parque eólico está correlacionado positivamente con el número de aerogeneradores o no? Y teniendo en cuenta que la diferencia que existe en el desarrollo eólico es esta. Los parques eólicos que se han colocado al principio del proceso, es decir, entre mediados de los 90 y mediados de la década anterior, eran parques eólicos que tenían una torre de 40 metros y una aspa y una pala de 25. ¿Vale? Entonces, a punta de aspa, 65 metros. ¿De acuerdo? Y para 30 aerogeneradores colocaban, como en la Barbanza, por ejemplo, 100 torretas. ¿De acuerdo? De 40 más 20, 60 metros. Ahora, la dinámica tecnológica nos ha llevado a aerogeneradores que son con torres de 150 metros y palas de 85. ¿De acuerdo? De tal forma que nos vamos a 230, 240. Entonces, si antes necesitábamos 100 aerogeneradores para un parque de 30 kilovatios, ahora necesitamos 5 aerogeneradores de esas dimensiones y cada uno de 6 kilovatios, ¿no? Entonces, ¿está bien definido el concepto de impacto paisajístico con el número de aerogeneradores o no? Esta es una pregunta que os lanzo. ¿Me permitís contar una anécdota respecto de la implantación de parques eólicos en Galicia? Hace ya una decena de años que finalmente el parque paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y ahora tienen que reponer el daño realizado, es el parque de la Sierra del Oribio. La Sierra del Oribio traes en Galicia por la Sexta, que da a la izquierda, entre la Nacional Sexta, a la derecha quedarían los montes de los Ancares y a la izquierda la montaña del Caurel. Casualmente discurre paralelo al Camino de Santiago, bien declarado Patrimonio de la Humanidad. Y por tanto se hacía necesario para la Administración un estudio de impacto ambiental. Yo tuve la oportunidad en su momento de leer el estudio de impacto ambiental que decía muchas cosas, pero entre otras estas dos, que no sé si reírme o... En fin, decía que se resolvía fácilmente el impacto ambiental de los autogeneradores de esta el profesor, decorándolos con motivos jacobeos, o bien ocultándolos con elementos vegetales. Imaginaros, ¿no? 200 metros. Bueno, esto es un poco... y fue aprobado, el estudio de impacto ambiental fue aprobado, se iniciaron las obras, se destrozó toda la crestería, la cordal que se llama del Monte Oribio, y cuando estaban ya las cimentaciones, pues gracias a las movilizaciones populares, se ganó finalmente en todas las instancias hasta que tuvieron que reponer, que todavía no lo han hecho, por cierto, siguen las obras. Esto también para ver un poco que la política paisajística, cuando hay intereses como los mineros, podría hablar del caso del Caurel, o los a la producción de energía,
es una política, desde mi punto de vista, capturada al servicio, obviamente, de los intereses económicos que sustentan los gobiernos. Esto es una posición personal, y perdonadme que sea tan poco moderado a la hora de expresarme, pero esto es un tema que duele a quienes queremos Galicia, que lógicamente pues nos gusta que nos tomen el pelo, ¿no?